Capítulo 9. Planificación, reflexión y fuente. Nota del autor. He estado ocupado con muchas cosas últimamente. Primero universidad y trabajo. Luego tuve un accidente automovilístico. La baja. Un mes entero antes de que pudiera volver a ponerlo en marcha. También escuché sobre el fallecimiento de Akira Toriyama literalmente una hora después de publicar el capítulo 8. Que la leyenda. Primero Stan Lee, luego Kentaro Miurai, a principios de este año, Kevin Conroy. Luego también está el hecho de que he estado trabajando en el 5º capítulo de Bimbo Harem de Naoto. Además, he estado jugando el Rivers 2, Fallout 4 después de la nueva actualización, Cyberpunk 2077 y Sekiro. Shadows Die Twice. También la universidad y el trabajo me patean el trasero otra vez. En resumen, he estado ocupado, pero no pienso abandonar esta historia. Me acaban de retrasar. Fin de nota. Después de la investigación completada por los empresarios. ¿Entonces realmente habla en serio con esto? Sí. Una vez que Finn se propone algo, puede estar decidido a hacerlo. La casa del árbol había estado llena de actividad con la finalización del nuevo aparato para investigar la copa, y la sala de estar se había convertido esencialmente en un centro de pantallas y maquinaria. Los empresarios habían estado moviéndose con varios papeles hacia un escritorio. Hake y Penny simplemente estaban jugando videojuegos en BMO, descansando en la sala de estar mientras se daban cuenta de toda la actividad que los rodeaba. Desde su perspectiva, era como mirar una oficina de negocios activa, a la que, en este punto, básicamente se había convertido la sala de estar. En el centro de la actividad, Finn estaba acurrucado en un escritorio mirando las hojas de papel tan rápido como se repartían. Las gafas de Nerdicon estaban perfectamente fijadas en su cabeza mientras sus ojos miraban las palabras en los trozos de pergamino. Bueno, eso explica muchas cosas, dijo Finn, llamando la atención de los antiguos ladrones. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Hake. En lugar de decir nada, Finn se levantó de su escritorio y sacó una cinta VHS, una que Hake reconoció al instante. Colocando la cinta dentro de BMO, comenzó a reproducir el contenido del casete. Sin embargo, en lugar de dejar que se reprodujera, avanzó rápidamente durante unos 20 segundos antes de detenerse y dejar que se reprodujera normalmente. Solo cuídame hasta que pueda encontrar una salida a este laberinto en mi cerebro y recuperar la cordura. Ha estado frente a nosotros todo el tiempo. ¿Cómo funciona la corona? ¿Cómo recuperar a Simón? Estuvo allí todo el tiempo. Este código no es solo un código en absoluto, es una especie de laberinto detallado. Dijo Finn, deteniendo el vídeo. El interior de la corona es un laberinto, y si es un laberinto, entonces debería haber una salida. Genial. Así que todo lo que necesita para que Simón se vaya es encontrar la salida, ¿verdad?, preguntó Hake. Desafortunadamente, sería más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Penny. Incluso si Simón encontrara la salida, necesitaría encontrar una manera de contrarrestar la locura que la corona inflige a su usuario. De lo contrario, volvería al punto de partida. Además, hay algo más que noté. Finn se levantó y caminó hacia uno de los monitores. Los otros dos miraron la pantalla y abrieron mucho los ojos al reconocerlo. Sin embargo, eso pronto se convirtió en confusión poco después. Bueno, eso va a ser un problema. ¿Cómo planeas evitar que eso suceda?, cuestionó Hake. Haciendo algo peligrosamente estúpido, dijo Finn. Presente. En las afueras del lado opuesto del pueblo, dos personas todavía estaban sentadas en el tope de la puerta que compartían. Entonces Julemanden, ¿qué opinas de los recién llegados que llegaron con Guns?
Preguntó Svein en su idioma nórdico, todavía tejiendo. A pesar de que la corona bajaba la temperatura corporal del usuario y le otorgaba poderes de hielo, el paisaje mental dentro de la corona había sido agradablemente cálido. Ahora, Svein, no andes hablando de los recién llegados, es poco profesional por decirlo menos. Dijo el hombre vestido de rojo. Svein sonrió tímidamente. Lo siento. Solo curiosidad es todo. Svein se disculpó. Han pasado unos 800 años desde que vimos a alguien nuevo. Y hay 3 de ellos al mismo tiempo. Alrededor de 1000 años, más o menos. Corrigió el mayor de los dos. Aunque creo que esos 3 no se quedarán aquí. Teniendo en cuenta que, por lo general, cuando un usuario muere, todos lo habríamos sentido. Esos 3 no están aquí permanentemente. Eso hizo que Svein abriera mucho los ojos. ¿Qué? Exclamó el chico. Ahora que lo mencionas, ni siquiera me di cuenta de que no había nada que sugiriera que llevaban la corona. De hecho, esas 2 mujeres mayores no pueden ser cambiadas por la corona debido a sus orígenes. La tercera es definitivamente alguien que podría ser la próxima usuaria, pero definitivamente no vino aquí de forma natural. Sin embargo, lo están haciendo. Parece que tienen una manera de salir de este lugar. Svein dejó de tejer por un momento para procesar todas esas palabras. Pensando en ello, originalmente lo interpretó como personas que se perdieron en el laberinto aparentemente interminable de la corona. Debería saberlo porque lo experimentó de primera mano cuando llegó aquí por primera vez. En aquel entonces había menos gente y la ciudad era solo una casa. Sin embargo, hoy en día, un nuevo usuario, incluso si no ha habido uno nuevo en milenios, podría encontrar este lugar más fácilmente. Como no ha habido un nuevo usuario, no tendría sentido que más de una persona viniera aquí en una generación, y mucho menos 3. Sacudiendo la cabeza, se concentró en lo que San Nicolás decía sobre ellos. Si no vinieron aquí de forma natural, eso significaba que puede haber una manera de irse. Si alguien alguna vez lo encontró, Svein aún no lo sabía. En lo que a él respectaba, este era su nuevo hogar y, francamente, incluso si escapara, ¿cuál sería el punto? El hecho de que haya otros usuarios después de él significaba que su cuerpo estaba verdaderamente muerto. Pero como Simón todavía era el portador de la corona y aún no había cambio, eso significaba que todavía tenía la oportunidad de irse. Svein parpadeó ante eso. Gunther estaba guiando a ese trío hacia Simón, como si esos 3 lo conocieran. ¿Crees que están aquí para ayudar a Simón a escapar entonces, Julemanden? Dijo finalmente Svein, luciendo incrédulo ante el concepto. El hombre de rojo simplemente se rió entre dientes. Han sucedido cosas más extrañas. ¿Crees que podrían hacerlo entonces? Si es así, implicaría que hicieran algo peligroso. Antes de que Svein pudiera siquiera empezar a pensar en lo que el viejo de rojo había insinuado. ¿Qué hiciste? Estúpido, idiota, impórrico, desconsiderado numbskull de Nimrod con muerte cerebral, fui en contra de mis advertencias explícitas y entraste en el maldito global de todos modos. Y tuviste la audacidad de llevar a Penny contigo. ¿Qué sigue siguiendo? A la noche esfera y salta al volcán más cercano, imbécil suicidal que sopla adrenalina. Un rugido impío fue lo suficientemente fuerte como para que todos en la ciudad perdieran el equilibrio. O tal vez eso fue lo que sacudió a todo el pueblo. Es difícil saberlo teniendo en cuenta cuántos temblaban de terror. Svein tragó pesadamente mientras intentaba recoger sus herramientas de tejer que había dejado caer para cubrirse los oídos. Supongo que uno de ellos ya había hecho algo muy peligroso. Svein tartamudeó después de un minuto completo. Peligrosamente estúpido, debo añadir. El anciano refunfuñó, frotándose las orejas. Oh Dios, parece que la princesa está realmente loca. Uno de los empresarios había dicho mientras se quitaba los auriculares de los oídos justo a tiempo de escuchar el vitriólico discurso proveniente de ellos. Al menos tiene una buena cabeza sobre sus hombros para evitar que el jefe haga otro truco descabellado como ese. Normalmente, estaría con el jefe sin importar su elección. Pero esta vez, no puedo evitar estar de acuerdo. Dijo otro mientras seguía rastreando los signos vitales del trío. Mirando a los 3 que todavía estaban conectados a la máquina de realidad virtual, era evidente que la postura corporal y la expresión facial de Candy Princess eran de ira y descontento. Ver una vena gruesa abultándose en un lado de su cabeza lo hizo retroceder lentamente. Bueno, al menos la princesa puede evitar que el jefe haga algo peligroso. Dijo el tercero mientras miraba la interacción en la pantalla.
Maup, Maup, Maup. Los otros tres miraron al cuarto miembro de su grupo que se apretaba las orejas y sacudía la cabeza. Los auriculares que cayeron al suelo sugirieron que tuvo mala suerte de recibir toda la perorata al máximo volumen. Uno de ustedes ayuda a Miguel Ángel, dijo el dirigente, antes de seguir viendo sus propias proyecciones. Solo podemos esperar que puedan terminar esto antes de que la corona los reconozca como entidades extranjeras. El más cercano a él, Rafael, ayudó a su compañero de negocios y lo llevó a la cocina de buscar las lágrimas del cíclope para el tinnitus de sus compañeros de trabajo. Justo en las afueras de la ciudad de los ladrones, dos personas con grandes bolsas de bienes adquiridos ilícitamente caminaban de regreso a casa antes de que uno de ellos sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Algo anda mal, Penny», dijo Jake mientras miraba a la diminuta ladrona con preocupación cuando ella se detuvo. «Simplemente sentí una gran perturbación y como si no debería ir a casa ahora mismo», dijo en voz baja, con el rostro pálido y sudando no por el esfuerzo físico. «Oh, entonces supongo que Finn sabía que estábamos en la ciudad de los ladrones robando cosas». Jake reflexionó. «No, eso no. Solo, algo más me está poniendo nervioso». «Maup, Maup, Maup», murmuró Finn mientras se agarraba las orejas, adormilado. Si no fuera una construcción digital dentro de la corona en este momento, podría haber pensado que estaba sangrando y que tenía los tímpanos rotos. Afortunadamente, como solo era una construcción digital en la corona, lo máximo que sufrió fue un zumbido insoportable en los oídos y un mareo en movimiento. Ahora sí pudiera dejar de ver doble por un momento. Lo que no daría por una botella de lágrimas de cíclope en estos momentos. «Oh Dios, mi cabeza», gruñó Simón mientras se paraba a un lado, sosteniendo a una desorientada Marceline mientras su oído de murciélago vampiro hacía que su cabeza palpitara por la diatriba vitriólica de Candy Royal. Diré, Dios mío, Bonibel, si no lo supiera mejor, habría pensado que estabas usando un Power Shriek. El vampiro demoníaco arrastraba las palabras miserablemente mientras las sostenían, sus ojos en realidad cambiaron de forma en espirales giratorias. «No me siento tan bien», Gunther gimió mientras se recostaba boca arriba, con la lengua colgando inútilmente mientras gemía de agonía. Cuando la dulce princesa finalmente se calmó y recuperó la orientación, su rostro que se puso rojo de frustración ahora estaba rojo de vergüenza. Ups. Lo siento, Marceline. Lo siento, Simón y Gunther, se disculpó tímidamente ante el trío en recuperación. «No recibo una disculpa», dijo Finn. «Golpear». Solo que la dulce princesa lo golpeó en la cabeza con una mirada plana en su rostro. «Tú eres quien necesita disculparse». Ella resopló con exponencialmente menos veneno. De hecho, parecía más alegre. «Pero supongo que no puedo evitar que hagas algo así incluso si quisiera. Pensé que tomaste mis advertencias en serio». «Lo lamento». Finn gimió. «Simplemente no dejes que vuelva a suceder». Dulce princesa suspiró. «Pero, por otro lado, siento que debería agradecerte. Fueron años de estrés y emociones reprimidas». «De todos modos», dijo Gunther mientras se ponía de pie. «¿Qué dijiste sobre un plan? Dijiste algo sobre encontrar una manera de traer de regreso al profesor. ¿Cómo planeas hacer eso?» «Bien, dame un segundo», dijo Finn mientras se reorientaba. «Está bien, como decía, cuando encontré tus grabaciones sobre la corona, noté algo peculiar en tus palabras. Dijiste algo sobre un laberinto en tu cerebro. Al principio, pensé que era solo alguna forma de metáfora. Sin embargo, las lecturas que obtuve de la corona indicaron que era un verdadero laberinto y desde que llegamos aquí, siempre ha sido así». «Bueno, eso es exacto, pero ¿a dónde quieres llegar con esto?», preguntó Simón, levantando una ceja. «Bueno, me hizo pensar. Si este lugar es un laberinto, ¿no debería haber una salida en alguna parte?» Si tan solo fuera así de simple», Simón se rió entre dientes con tristeza. «Todos hemos intentado salir, pero nadie logró encontrar la salida». «Tal vez sea porque se está viendo de manera incorrecta». Finn respondió, lo que provocó que el resto del grupo parpadeara. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Marcelina. Finn les indicó que se dirigieran hacia una de las muchas paredes del laberinto. «Este lugar, estas paredes, a pesar de la magia inherente, está estructurado como una supercomputadora». «Bueno, son circuitos», preguntó la dulce princesa, mirando más de cerca las paredes. «Estos circuitos aquí parecen ser para la longevidad de los usuarios de la corona».
Y el de allá parece ser en parte responsable de la generación criocinética de la corona. Así que todos estos circuitos representan diferentes facetas de las capacidades y la estructura de la corona. Nunca supe de eso. Simón especuló. ¿Cómo no supiste, profesor? Preguntó Gunther con curiosidad. Soy un anticuario, no un desarrollador de software. Simón respondió rotundamente. Bueno, PB, has trabajado en muchas cosas como esta. ¿Qué estamos viendo exactamente aquí? Preguntó Finn. Bueno, en primer lugar, este no es como cualquier otro circuito en el que haya trabajado. Cuando trabajo en circuitos, los construyo con ciertos componentes y comprensión. Pero esto es como hacer una máquina completamente diferente. Eso es porque esto es completamente diferente. Finn se dio cuenta. Cuestionó Candy Royal. Piénselo, esta corona fue hecha por arte de magia, pero de alguna manera está estructurada como el interior de una computadora. ¿Por qué debería existir eso? Preguntó el joven héroe. Si tuviera que adivinar, entonces tal vez sea porque la corona se hizo mediante algún tipo de proceso alquímico. Aquí hay un patrón, pero es diferente de cómo funciona una placa de circuito normal. Dijo TB antes de suspirar. Sin embargo, esto sería mucho más fácil si supiera cómo se hace. Oh, ya sé cómo se hizo. Las 4 personas detuvieron su investigación cuando escucharon al dinosaurio verde. Los 4 lo miraron por su repentino arrebato. ¿Qué? ¿Sabes cómo se hizo la corona? Preguntó Marceline, completamente recuperada de su tinnitus. Sí, sabía quién lo hizo y fui el primero en usarlo. Gunther dijo con orgullo. Para ser justos, todos los demás lo saben, incluido yo mismo. Simón dijo. ¿Ustedes lo supieron todo este tiempo? Susurró Marceline, casi demasiado aturdida para decir algo más. Bueno, incluso si lo hiciéramos, no ha ayudado a Lee a escapar de este artilugio infernal o de volverse loco. Simón suspiró. Tal vez podría ayudar si sabemos cómo sucedió. Después de todo, los 3 no estamos atrapados dentro de la corona, así que con suerte, incluso si no solucionamos el problema aquí, podremos solucionarlo desde afuera. Dijo la dulce princesa. ¿Estás seguro de que quieres escuchar? Es largo, dijo Gunther de manera burlancia. Tenemos mucho tiempo y no es que haya nada mejor que hacer. Declaró Finn, haciendo que las 2 mujeres del grupo asintieran con la cabeza. Dicho esto, los 5 se sentaron mientras Simón y Gunther empezaban a contar la historia. Honestamente, a Finn le sorprendió no haber oído hablar de ese detalle. Ni siquiera cuando llevaba las gafas de Nerdicon podía recordar que eso existiera. Por otra parte, estaba tan concentrado en un asunto completamente diferente que la corona ni siquiera era un proceso de pensamiento en el fondo de su cabeza. Escuchar la historia de Gunther y su maestro, Urgence Evergreen, no fue necesariamente algo que se perdió la primera vez, ya que Simón recordaría haber soñado con los 2 incluso después de que ya no usara la corona. Sin embargo, esta vez fue más detallada, información como la necesidad de detener el cometa, los otros elementales, de los cuales la dulce princesa era una reencarnación de uno de ellos, y cómo la corona originalmente estaba destinada a destruir el cometa. Por supuesto, la forma de hacerlo era crear la corona para cumplir el deseo del corazón del usuario. Cuando lo escuchó, Finn tuvo que evitar golpearse la cabeza contra la pared del circuito más cercano. La magia, aunque poderosa, tenía límites por una razón. Una cosa que Finn aprendió sobre la magia ahora que la estaba usando fue que no todo se puede arreglar con magia. A veces podría terminar peor de lo que quería originalmente. Sin embargo, Wish Magic era diferente. La magia de los deseos es uno de los tipos de magia más poderosos que existen, pudiendo crear y hacer literalmente cualquier cosa que el receptor de los deseos desee. Ese tipo de poder es algo que naturalmente llamó la atención de muchos que querían ese poder para sí mismos. Por supuesto, muchas personas no se dan cuenta de que Wish Magic también tiene un precio, mucho más alto de lo que cualquiera podría imaginar hasta que es demasiado tarde. Prismo lo dijo mejor. Mundos enteros podrían ser destruidos por el único deseo de alguien. Él tampoco era inocente de esto, ya que un yo alternativo deseaba que el Lich nunca existiera. Desafortunadamente, eso en realidad no sucedió y, al hacerlo, muchas personas que él conocía y amaba no estaban presentes cuando pidió ese deseo. Lo peor de todo fue que podría haberse evitado si hubiera conocido las reglas antes.
Incluso tuvo que lidiar con eso cuando él y Hake tuvieron que rescatar a los caballeros de Hot Dog Princess cuando se perdieron en el laberinto de un maestro de los deseos, Aquandrius. A pesar de que lograron salir con vida, escuchó a la criatura serpiente de barro afirmar que se suponía que morirían si se les concedieran sus deseos. Wish Magic jugaba según las reglas de la pata del mono, dándole al usuario lo que deseaba, pero con un giro irónico, haciendo que el receptor obtuviera exactamente lo que deseaba, pero no en el receptor que lo quería. ¿Y alguna vez fue contraproducente en el caso de la corona del rey helado? Un artefacto mágico creado como nada más se hizo antes y se usó con el único propósito de destruir el cometa. Lo peor es que el plan de urgencia Evergreen podría haber funcionado. La corona era lo suficientemente poderosa como para cumplir el verdadero deseo del usuario, y si el deseo de Evergreen era destruir el cometa, entonces todo habría estado bien. Seguro que los dinosaurios probablemente habrían vivido hasta nuestros días, pero ese era un problema para otro día. Sin embargo, hay un problema. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Evergreen era muchas cosas, y ser el elemental de hielo también lo hacía arrogante y demasiado confiado en sus propias habilidades. Por eso su plan no tuvo en cuenta un problema importante. ¿Qué pasaría si no pudiera ponerse la corona? Durante su intento de detener el cometa, Magwor, el perro de lava, regresó y atacó a Evergreen. Si bien no lo hirió fatalmente, Evergreen todavía estaba inmovilizado por los escombros y la batalla hizo que su laboratorio se rompiera y la corona cayera con Gunther. Sin otra opción, ordenó a Gunther que se pusiera la corona en un intento de detener el cometa, y por un momento pensó que su plan tendría éxito. Desafortunadamente, ese momento se estrelló y ardió con más fuerza que el impacto del cometa cuando escuchó a Gunther ser superado por su deseo de ser como él. Fue en ese momento que se dio cuenta demasiado tarde de que su naturaleza negligente y egoísta le impedía enseñarle al dinosaurio cualquier magia que pudiera haber evitado que tal cosa sucediera. Y como efecto secundario, debido a que el deseo de Gunther era ser como Evergreen, el circuito fantasmal de la corona se unió a su primer portador, haciendo que los futuros portadores, siendo la última víctima Simón, se convirtieran en una versión retorcida de Evergreen. Incluso ahora, el narcisismo de Evergreen y la falta de un plan de contingencia lo llevaron a su propia destrucción. Hombre, no te ofendas, Gunther, pero este urgente Evergreen fue un imbécil. Dijo Finn después de procesar todo. El maestro Evergreen era una persona increíble. Claro, era rudo, pero si llegas a conocerlo, Gunther, lo que hizo Evergreen fue egoísta. Atacó a los otros elementales cuando no estaban de acuerdo con su plan. Luego usó Wish Magic, y aunque es más poderoso, tiene tendencia a ser contraproducente. Los elementales le advirtieron de y él se negó a escuchar. Ahora mire lo que pasó. No solo no pudo detenerlo, sino que ahora la corona maldice a sus usuarios. Señaló Finn. Por mucho que no quiera admitirlo, aunque solo sea porque todavía tengo dudas sobre la parte mágica, Finn tiene razón en esto. No se detuvo a pensar en todas las implicaciones de su plan y simplemente seguía adelante de todos modos. Ese tipo de pensamiento resulta contraproducente la mayoría de las veces. La dulce princesa había dicho de mala gana, aunque solo fuera para demostrar su punto. Pepero, el maestro Evergreen es el hombre más inteligente que conozco. Gunther intentó contraatacar. Eso es cierto, pero eso no significa que fuera sabio. Simón dijo. Ser inteligente significa saber que puedes hacer algo, pero ser sabio significa saber lo que debes hacer. Y este tipo de Evergreen ni siquiera estaba tratando de considerar ninguna alternativa. Marceline intervino. Nada podía salir de la boca de Gunther. Intentó defender a quien llamaba su maestro. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, le pusieron una mano en el hombro. Al mirar hacia arriba, el terápodo verde vio a Finn dándole una mirada de simpatía. Oye, no te desanimes por eso. Dijo Finn. Antes de que Gunther pudiera responder, Finn se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. Estoy seguro de que no te gustó cuando Evergreen siempre te mandaba y te consideraba indigno de enseñarte magia. Sí, nunca me gustó cuando me daba órdenes, pero siempre hacía las cosas con un propósito. Aún así, siempre lo admiraste, pero él nunca hizo lo mismo. Siempre te menospreció. Piensa en lo que pasó cuando luchó contra Magwod. ¿Qué fue lo primero que viste cuando entraste a la cueva? Vi a Magwod aparentemente abrumar a Evergreen. Sabía que tenía que hacer algo, pero cometí un error y Evergreen tuvo que salvarme. No lo veo de esa manera. Finn respondió.
Desde mi perspectiva, Evergreen parecía tener demasiada confianza y pensó que podía manejar la situación por sí solo. Sin embargo, debido a tu interferencia, se le dio la oportunidad de lograr su objetivo. Claro, no fue exactamente el tipo de ayuda querías hacer, pero aún así le ayudó. Pero en lugar de agradecerte, te reprendió por ello. Pero aún así me equivoqué. Intenté ayudar y al final solo me puse en peligro. Dijo Gunther, desplomándose sobre sí mismo. Es cierto, pero habría sido diferente si Evergreen se hubiera molestado en enseñarte magia de antemano. Eso hizo que Gunther hiciera una pausa, lo que le dio a Finn la oportunidad de continuar. Hace poco conocí a alguien a quien consideraba el mejor héroe que existía. Al principio, estaba emocionado de conocerlo, pero a medida que continuamos nuestro encuentro, me di cuenta de que ya no era el héroe que una vez admiré. ¿Que era alguien? Quien se lanzaría de cabeza al peligro para luchar contra el mal, ahora estaba completamente apático ante el nuevo mal que surgía. Pensaba que era mejor resolver las cosas de forma no violenta, y aunque yo estaba de acuerdo en esa parte, no iba a hacerlo. Un completo pacifista porque no funcionaría. Bueno, ¿qué hiciste?, preguntó el terápodo. Finn aprovechó la oportunidad para sonreír. Simple, le demostré que estaba equivocado. Le mostré que su forma de pensar era incorrecta y que no debería pensar como lo hace. Porque, ¿de qué sirve la no violencia absoluta si no todos van a escuchar, verdad? Correcto, dijo Gunther vacilante. Exactamente, así como puedo demostrar que alguien está equivocado, ¿no quieres demostrarle a Evergreen que está equivocado? Cuando te pusiste la corona, te convertiste en lo que viste como Evergreen. Una versión torcida y retorcida de él. Así es como lo viste. Él, ¿verdad? Él nunca te enseñó magia y así fue como percibiste a Evergreen. Un hombre que siempre dice Gunther, no. ¿Quieres ser una mejor versión de eso, verdad? Bien. Gunther dijo con más confianza. ¿Quieres ser alguien capaz de aprender magia, verdad? Bien. Gunther dijo con determinación. Bueno, da la casualidad de que la corona es el mayor trabajo mágico de Evergreen. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que ayudarnos a solucionar esto, verdad? Después de unos segundos de pensarlo, los ojos de Gunther brillaron cuando se dio cuenta de a qué se refería Finn. De pronto, bombardeado por las posibles implicaciones de esta revelación, el terápodo se limitó a decir, ahora con los beneficios de la comprensión y el acuerdo. Correcto. Una vez que esa única palabra repetida fue dicha nuevamente con mayor contexto, Gunther se puso de pie nuevamente y clamó con entusiasmo por finalmente aprender magia después de tener que esperar tanto. Algunos en el grupo, Simón más específicamente, sonrieron ante la interacción, ya que el anticuario sabía más que nadie en el grupo que esas eran palabras que el terápodo necesitaba escuchar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que una solitaria voz de protesta surgiera de la interacción pacífica. Si bien eso es genial y todo se trata de querer ayudar, Finn, todavía hay una cosa que aún debe abordarse, dijo la dulce princesa con una mirada de incomodidad por toda la charla mágica, como que todavía necesitamos saber cómo arreglar la corona. Lo único que supimos fue cómo se hizo, pero no cómo se podía arreglar. Sí, es por eso que estamos aquí. Marceline dijo en voz alta, antes de reflexionar. Si estos circuitos representan cosas diferentes acerca de la corona, entonces tal vez haya un código fuente para esto. ¿Alguien sabría dónde está?, preguntó, volviendo la cabeza hacia Simón. No que yo sepa, Marky. El anticuario se encogió de hombros. Lo siento, pero aquí nadie es experto en programación, así que incluso si lo viéramos, no lo sabríamos. Sin mencionar que este lugar comienza a ser un laberinto una vez fuera de los límites de la ciudad. Aunque puedo volar, a menos que sepamos dónde buscar, prácticamente estaríamos buscando para siempre. El vampiro no muerto gimió. En realidad, creo que conozco una manera de ayudarnos a localizarlo. Dijo Finn, llamando la atención de todos. Espera, ¿supiste esto todo el tiempo?, dijeron el PB y Marceline. Sí, no nos habría dejado venir aquí si no lo hubiera hecho. El hecho de que Finn lo dijera con tanta indiferencia fue probablemente lo más extravagante aquí. ¿Y por qué no nos dijiste esto a ninguno de nosotros hasta ahora? PB no parecía enfadado, todavía no, pero había un atisbo de creciente frustración allí, casi a punto de gritar de rabia apoplética de nuevo. Al darse cuenta de eso, Marceline, Simón y Gunther retrocedieron un par de pasos y se taparon los oídos por si acaso.
Para ser justos, estaba a punto de explicarte eso antes de que me explotaras los tímpanos. Finn se quejó, solo para que la dulce princesa pusiera los ojos en blanco, todavía molesta hacia él. No me disculpo por eso. Ella murmuró. Finn se rió ante el sentimiento. Bueno, no importa. Como decía, toda esta corona, Finn señaló los alrededores del grupo, es básicamente una supercomputadora con un fallo en su sistema, que hace que no funcione correctamente. Me recordó algo. Una vez vi con Mo. Más específicamente, le recordó la vez que Mo fue y eliminó sus propios sistemas centrales, provocando que no funcionaran correctamente. Fue con la ayuda de Moe, el creador de Mo, que pudieron restaurar su forma original. Se trataba de una unidad de respaldo, pero gracias a las gafas de Nerdicon, Finn conoció otra forma que podría haber resuelto el problema. Esa solución es una de dos cosas. La primera solución fue eliminar los archivos corruptos y reescribirlos desde cero. Y aunque Finn no era alguien que se jactara, se había vuelto más inteligente en esta vida. Sin embargo, reescribir todo el código sin las gafas de Nerdicon iba a ser un problema mayor. Y crear una IA para arreglar la corona desde el interior no iba a ser más fácil, así que eso estaba claro. Arreglar esta corona iba a ser un desafío mayor de lo que pensaba, pero Finn ya lo sabía. Incluso el uso de antimagia no iba a funcionar ya que apagaba toda la corona, y si bien hizo que Simón volviera a la normalidad, fue solo temporalmente ya que la corona también era lo único que le impedía envejecer. Sin la magia de la corona, Simón moriría. Con ello, quedaría atrapado en la locura de la corona mientras su cuerpo estaba siendo manipulado por una psique fracturada. Lo que llevó al plan B. Si esto actúa más como un software, entonces tal vez podamos restablecerlo a la configuración de fábrica. ¿Qué es una configuración de fábrica? Gunther, el único que no sabía algo así, preguntó. Devolver algo a su estado original después de haber sido cambiado. Simón lo definió. Bueno, eso es genial y todo, ¿cómo se supone que vamos a hacer eso? Marceline tuvo que preguntar. En primer lugar, este lugar es un laberinto, entonces, ¿cómo vamos a encontrar lo que estamos buscando? Finn simplemente se llevó un dedo a la cabeza, casi como si tuviera un auricular. Chicos, comiencen la operación caja de jugo caliente de Alvin. Nuevamente, comiencen la operación caja de jugo caliente de Alvin. El resto del grupo solo pudo parpadear confundido hacia Finn, casi como si le hubiera crecido una segunda cabeza que comenzó a balbucear en lenguas. Antes de que alguien pudiera siquiera empezar a entender lo que pasó, toda la corona se sacudió. Todos los circuitos de la corona brillaban con energía blanca pulsando a través de ellos. Estas pulsaciones continuaban cada pocos segundos, casi como si algo estuviera liberando datos en los circuitos periódicamente. Naturalmente, esto hizo que el grupo mirara a su alrededor en estado de shock antes de que sus ojos se centraran en Finn, que todavía estaba en la misma pose, pero ahora con una enorme sonrisa. ¿Qué diablos hiciste en la newtosfera?, gritó la dulce princesa, expresando la opinión del resto del grupo. Bueno, como te estaba explicando antes de que gritaras mis tímpanos hasta el olvido, estaba diciendo que pensé que si íbamos a intentar arreglar la corona, definitivamente necesitaríamos una fuente de energía propia, una que también pudiera tener suficiente energía. Poder para arreglar la corona. Simplemente no me di cuenta de cómo funciona este lugar, pero al menos ahora podemos señalar hacia dónde tenemos que ir. Dijo Finn, señalando las pulsaciones que vienen de una dirección específica. El ojo de cristal se está utilizando como señal, lo que provoca que se produzcan pulsaciones que vienen de esa manera. Nuestra mejor opción es dirigirnos en la dirección hacia donde se dirigen las pulsaciones. Espera, ¿cómo sabes todo esto? Marceline no pudo evitar preguntar. Estudié el Enchiridion. Finn mintió. Leyó ese libro y estudió cada centímetro, pero apenas apareció nada en la corona. Por supuesto, la única solución era utilizar las gafas de Nerdicon como ayuda. Gracias a los globs que aquí nadie puede saber si estoy mintiendo. Definitivamente está ocultando algo. Pensaron las 3 de las 4 personas que lo miraban con expresión atónita. Estaban a punto de llamarlo cuando. Eso es totalmente perverso. Dijo Gunther con el entusiasmo de un niño, mirando las pulsaciones con asombro. Al ver al terápodo asombrado, Finn aprovechó la oportunidad. Vamos, Gunther. Vamos a enseñarte algo de magia mientras nos dirigimos hacia allí. Anunció el joven héroe, provocando que la reacción del dinosaurio fuera aún más exagerada. Sí. Gunther saltó emocionado.
Al ver al terápodo tan feliz y emocionado, los otros tres cedieron en cualquier pregunta que tuvieran por ahora. Muy bien, Gunther. Presta mucha atención. La hechicería es el estudio del desarrollo, la concentración y el control de la imaginación del mago para lograr ciertos efectos considerados maravillosos en el mundo mundano. Por supuesto, si queremos ser específicos, tomará un tiempo. Después de lograr calmar a todos en Crown City, como la llamaba Simón, el grupo había estado caminando durante lo que parecieron horas. A pesar de que simplemente estaban caminando sobre las paredes del laberinto, el interior de la corona se sentía como si fuera otro mundo en comparación cuando vieron hacia dónde conducía el pulso en el horizonte. Durante ese tiempo, Finn le había estado explicando a Gunther las muchas complejidades de la magia y cómo se llevaba a la práctica. A pesar de que Urgence Evergreen nunca le enseñó magia a Gunther, el terápodo era como una esponja que absorbía el conocimiento que Finn le impartía. Entonces, después de realizar los ejercicios mentales, extiendes los brazos directamente hacia el objetivo y visualizas rayos de energía disparados desde tus dedos, así. Dijo Finn, demostrando su poder mágico disparando un rayo de energía. Gunther estaba emocionado mientras intentaba imitar a Finn. Intenté es la palabra clave aquí, ya que todo lo que salió de las manos del terápodo fueron algunas chispas que salieron con un ruido de pedo. Gunther gimió de frustración al fallar por enésima vez. Oye, estás empezando a comprenderlo mejor. Ni siquiera podías hacerlo cuando empezaste, pero ahora mírate. Finn lo animó. Pero aún así no logré hacerlo correctamente. Quizás el maestro Evergreen tenía razón al pensar que soy un incompetente. Gunther suspiró, pero pronto Finn le dio un golpe en la cabeza. Tonterías, Gunther. La magia es compleja y puede tomar un tiempo dominarla. Tuve un maestro, aunque no estoy seguro de que ese término se aplique, antes e incluso entonces me di cuenta de que hay más en la magia de lo que puedo imaginar. Y para ti, sin que te hayan enseñado magia, en realidad lo has hecho bastante bien. Dijo Finn, recuperando el ánimo del dinosaurio. Justo cuando estaban a punto de continuar. Muy bien chicos, estamos aquí. Gritó la dulce princesa. Queriendo mantenerse al margen de la conversación sobre magia, la dulce real se adelantó al grupo, con Simón y Marky siguiéndola para hablar y ponerse al día, dejando a Finn y Gunther atrás, permitiendo que el joven héroe para enseñarle algo de magia al pequeño dinosaurio. Al escuchar su anuncio, el resto del grupo la alcanzó para ver qué se avecinaba. Efectivamente, a pesar de la arrogancia de Evergreen, definitivamente sabía cómo crear artefactos mágicos. Delante de ellos estaba hacia donde iba todo el poder del ojo de cristal. En lo que parecía ser el centro de la corona, se vio una torre que recuerda a la casa de Evergreen. Pulsaba con su propia energía y la del ojo de cristal. Los ojos y la boca recortados en el costado de la torre brillaban con el flujo constante de energía. Lo más extraño fue que a diferencia del resto del interior de la corona, la torre era azul. Vaya, la casa del maestro Evergreen. Dijo Gunther, corriendo instantáneamente hacia la torre y abandonando el grupo. Gunther, espera. Simón gritó preocupado. El resto del grupo pronto siguió al dinosaurio. Sin embargo, subir a la torre resultó ser un desafío mayor ya que el color azul no era solo para mostrar. Era hielo. Gunther, alguien que había experimentado esto de primera mano, no tuvo problemas para subir a la torre. Como alguien que podía volar, Marceline tampoco tendría problemas para hacerlo si no estuviera demasiado ocupada ayudando a Simón, tal como Finn estaba ayudando a TV a subir las escaleras. Naturalmente, esto significaba que los cuatro estaban por detrás de Gunther, quien siguió subiendo sin problemas. Finalmente, el grupo logró subir las escaleras, contemplando las vistas del interior de la torre y siguió la energía pulsante que decía subir la torre. Finalmente, el grupo llegó a la vista de dos grandes puertas dobles de metal, ambas cerradas. Sin embargo, eso no impidió que el brillo pulsante proveniente del interior de la habitación se filtrara a través de las puertas. Al ver a Gunther parado afuera, pero dudando en abrirlos, el grupo lo alcanzó. Gunther, no puedes huir así. Simón lo regañó, aunque sin entusiasmo. Sin embargo, eso logró sacudir al terápodo de todos modos. ¿Qué? Dijo, antes de ver al resto del grupo. Oh, lo siento. Ha pasado tanto tiempo desde que volví aquí. Me siento como en casa. Suspiró mientras miraba hacia las puertas. Pero aquí es donde no pude demostrar que era el maestro Evergreen y dejé que el cometa chocara. Oye, eso no fue tu culpa, ¿recuerdas? Finn interrumpió.
En todo caso, fue culpa de Evergreen porque nunca intentó enseñarte magia, lo que le dolió más de lo que pensaba. Colocando una mano sobre el hombro del joven dinosaurio, el héroe lo tranquilizó. No dejes que sus palabras te detengan. Eso pareció levantar el ánimo de Gunther cuando finalmente respiró hondo y abrió las puertas dobles, dándole al grupo una vista del interior de su contenido. Lo primero que apareció a la vista fue la gran estantería que ocupaba la mayor parte de la pared en la que se encontraba. Llenos de varios tomos, cofres, artefactos y otros surtidos, apenas quedaba un espacio vacío en los estantes. Alrededor de la sala había varias mesas que tenían libros, vasos llenos de líquido y tubos de ensayo en estantes, así como notas de investigación que profundizaban en temas ininteligibles. Una de las paredes tenía una abertura en semicírculo que conducía al balcón de la torre, dando una vista de la sección del laberinto a la que se enfrentaba. Sin embargo, lo que parecía más fuera de lugar era el hecho de que había varias máquinas y cables conectados a más aparatos y nodos que a la mayoría del grupo le recordaban a un observatorio. Incluso había un interruptor de palanca que había bajado y llegado al piso, que luego se extendió hasta el centro de la habitación y se reunió con los otros cables que estaban allí, que era de donde emanaba el pulso. En el centro de la habitación, parecía haber una especie de pedestal estructurado, casi tan alto como Gunther, aunque solo medio pie más bajo. Era lo que había en el pedestal lo que provocaba el brillo. Una corona holográfica con 3 joyas. ¿Entonces este es el código fuente de la corona?, preguntó la dulce princesa, mirando los circuitos que pulsaban. Lo parece, dijo Marceline, levantando una ceja. La pregunta es ¿y ahora qué? No veo nada para hackear esta cosa. Marky tiene razón. No hay ningún aparato que pueda hackear y estos libros no son de ninguna ayuda, dijo Simón mientras tomaba uno de los libros y veía que su contenido estaba escrito en un idioma olvidado hace mucho tiempo. Gunther, ¿sabes leer esto?, le preguntó a la única persona en el período de ese momento. Lo siento, profesor. El maestro Evergreen nunca me enseñó a leer ni a escribir. Solo me hacía llevar cosas para él. HMPH, y luego se pregunta por qué falló su plan, pensó Finn con un resoplido para evitar insultar al elemental póstumo en la cara de Gunther. Finn miró a su alrededor y comenzó a inspeccionar la corona, pero no pudo tocarla debido al campo de fuerza en su lugar. ¿Hay alguna manera de derribar este campo de fuerza? Oh, sí, está por aquí. Gunther intervino, corriendo hacia la palanca y bajándola. Tan pronto como lo hizo, el campo de fuerza había desaparecido. Y fue entonces cuando la habitación se puso blanca. No puedo evitar preocuparme. El hombre de rojo miró hacia su compañero, Svein, que había pronunciado esas palabras. Tan pronto como esos 3 aparecieron, esto estaba sucediendo. Estos extraños destellos entre la multitud no ayudan a calmarnos a ninguno de nosotros. La corona ha estado actuando así durante las últimas horas y todos se están inquietando. Solo ha pasado media hora en tiempo real. Sabes que la corona funciona de manera diferente. Svein dijo indignado antes de resoplar. Quiero decir, ¿qué podrían estar haciendo? Debemos tener paciencia, Svein. El hombre de rojo lo convenció. Después de todo, ese grupo podría hacer algo que no se ha hecho desde que todos entramos en esta corona. Svein entrecerró los ojos antes de abrirse al darse cuenta cuando se volvió hacia el hombre. Dijiste que estarían involucrados en algo peligroso, y potencialmente estúpido. Esto no sería así, ¿verdad? Tan pronto como dijo eso, una pulsación volvió a atravesar la corona. Sin embargo, había algo diferente en esta pulsación que hizo que los habitantes de la corona se detuvieran y miraran los circuitos. Cada segundo que pasaba ponía a los habitantes cada vez más nerviosos. Después de todo, esta pulsación no iba a desaparecer. En todo caso, fue más bien como si se quedara y se extendiera por toda la corona. Luego, a lo lejos, apareció una luz aún más brillante, casi suficiente para eclipsar el brillo natural de la propia corona. Todo lo que cualquiera podía hacer era proteger sus ojos del brillo. El hombre que muchos conocían como Santa solo pudo suspirar. Parece que sí, Svein. Parece que sí. En un instante, la corona holográfica estalló en intensidad debido a la liberación de su producción de energía. ¡Ga! Todos protegieron sus ojos del repentino brillo de la corona holográfica, pero pareció ser en vano ya que la luz todavía se veía a través de sus retinas a pesar de cerrarlas. La intensidad se sintió como si hubieran estado mirando directamente al sol durante una hora. Sin embargo, tan repentinamente como sucedió, la luz pronto desapareció.
Parpadeando para alejar los destellos de sus ojos, el grupo giró sobre el pedestal que albergaba la corona. Bueno, eso era lo que pretendían hacer, si el pedestal estaba allí. En cambio, en lugar del pedestal había alguien en posición fetal. Con cautela, tras una inspección minuciosa, la persona en posición fetal era casi transparente, casi como si fuera un holograma. También parecían brillar en azul con polvo mágico brillando desde todos lados. Su apariencia física les recordó a Finn, la dulce princesa y Marceline al rey helado. Su cuerpo estaba cubierto en su mayor parte por su largo cabello blanco, cualquier piel que no estuviera cubierta mostraba que el color era azul claro. Lo más impactante fue la corona en su cabeza. La misma corona del rey helado. Tampoco ayudó que esta persona se balanceara ligeramente hacia adelante y hacia atrás, casi de manera rítmica. Cada uno de sus movimientos fue seguido por un murmullo demasiado bajo para descifrarlo. De todos modos, puso nerviosos a todos en la habitación, tanto que quisieron salir lentamente de dicho espacio. Eso fue hasta que el sonido de algo golpeando el suelo con un ruido sordo llamó la atención de todos y vieron a Gunther junto a la mesa con un libro en el suelo. Vaya. Desafortunadamente, eso también llamó la atención del nuevo ocupante cuando dejó de balancearse hacia adelante y hacia atrás, se levantó de su posición y se dio la vuelta donde todos pudieron ver su rostro. Gunther fue el único que se quedó sin aliento. Maestro Evergreen. Ha vuelto. De hecho, la persona en cuestión era Urgence Evergreen, o al menos una IA suya que se implementó en la corona. Gunther, a pesar de su resentimiento por el comportamiento de su maestro, todavía estaba extasiado de verlo nuevamente después de todos los años que pasaron y corrieron hacia él. Sonido metálico. Sin embargo, antes de acercarse a 5 pies de él, Gunther fue inmediatamente arrastrado hacia atrás por una mano que lo agarró por detrás, colocándolo directamente en los brazos del grupo antes de que el fuerte sonido de metal contra metal resonara por toda la habitación. Finn, después de haber cambiado su mano por una espada vorpal, había interceptado una ráfaga de hielo de la mano de Evergreen que se extendió en un intento de agarrar el lugar donde estaba Gunther. Eso no impidió que la IA Evergreen mirara al joven terápodo desde donde se encontraba actualmente. Gunther, no. Una voz distorsionada vino de la IA que hizo sonar las alarmas en la cabeza del grupo. Saca de Gunther de aquí ahora. No necesitaban que se lo dijeran 2 veces. Gunther, no. La IA gritó con furia, su rostro se contrajo de rabia cuando vio a Gunther irse. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un gancho en su barbilla lo detuvo. Lo siento amigo, pero primero tendrás que superarme. La IA finalmente puso sus ojos en Finn mientras detenía su persecución. Finn disipó la mano de su espada para hacer crujir sus nudillos. Y realmente tengo un asunto pendiente contigo. La IA solo tuvo una respuesta simple que transmitió todo lo que necesitaba. Gunther, no. Nota del autor. Nuevamente lo siento, por la larga espera, he estado ocupado con muchas cosas. También tengo una semana de vacaciones el viernes. Así que aquí hay un nomake, y sí, hasta que diga lo contrario, estos son canon para la historia en general. Además, en mi última actualización, esta historia pasó de 7,5 mil visitas a más de 20.000 vistas. Nuevamente, muchas gracias a todos por prestar atención a esta historia. Planeé subir el capítulo 5 de Bimbo Harem de Naoto a finales de este mes. Ahora para el omake. Fin de nota. Omake. Honor entre ladrones. La ciudad de los ladrones no volvió a ser la misma después del ataque del clan Mariposa, al menos no por un tiempo. Pero era algo que ningún ladrón nunca olvidaría si estuviera allí ese día. Personas que llevaban máscaras con un gran diseño de mariposa salieron de la nada y pusieron fin por completo al robo en la ciudad. Ese día dejó tal impresión en todos los habitantes de la ciudad que durante semanas todos los ladrones estuvieron nerviosos. Afortunadamente, parecía que esas personas con máscaras de mariposas no habían aparecido en más de un mes, dejando que las cosas volvieran a la normalidad. Todos habían vuelto a sus costumbres de ladrón. Incluidas las personas que vienen a la ciudad. No es justo, estás usando tus poderes. Penny dijo indignada. Oye, todo es justo cuando se trata de robo. Jake se encogió de hombros perezosamente, pero su sonrisa mostró su confianza, sosteniendo un par de zapatos que el diminuto ladrón robó antes de arrojárselos al dueño original. Solo estoy usando lo que tengo a mi favor. En primer lugar, es amor y guerra. Penny dijo mientras ponía los ojos en blanco.
Y segundo, ¿por qué estamos de vuelta aquí otra vez? Simple, Finn puede enseñarte todo lo que hay que saber sobre la lucha, pero yo te enseñaré cómo aprovechar tus puntos fuertes. Eres un ladrón ante todo y, aunque eres bueno, podrías hacerlo mucho mejor. Solo tienes que dejar de reprimirte. ¿Eh? Durante las peleas, te has estado conteniendo. No estás usando tus habilidades de ladrón contra tus enemigos. ¿Por qué? Después de pensarlo un poco, Penny abrió la boca. Honestamente, trato de distanciarme de eso. En realidad, no quiero volver a ser cleptómano. Creo que lo entiendo, pero el resto de WoW no es así. Claro, tienes algún ladrón ocasional, pero la mayoría de los tipos con los que peleamos son matones y monstruos promedio, también conocidos como objetivos principales para saquear. Después de todo, Finn y yo vamos a bucear en mazmorras todo el tiempo, tomando botín que no pusimos allí y enfrentándonos a monstruos que considerarían que invadimos. Además, en todo caso, esta ciudad realmente no es un lugar en el que quieras quedarte por mucho tiempo. Entonces, ¿qué tal si conseguimos algo de comer? Lo necesitarás para lo que tengo reservado. Encontrar un lugar para descansar en la ciudad de los ladrones fue en realidad más fácil de encontrar gracias al conocimiento que Penny tenía del lugar. Moverse por las callejuelas para evitar las rutas principales de los ladrones valió la pena cuando el dúo se encontró con un restaurante y lo asimilaron todo. El restaurante tenía 2 pisos, el piso inferior tenía una barra central con taburetes rodeándolo para la gente que querían comer solos o simplemente beber. Mientras tanto, el perímetro interior del edificio contaba con una serie de stands y mesas sencillas para 2 configuraciones. El lugar no estaba vacío, pero había bastante gente. Algunos parecían ser clientes habituales de una pareja que obviamente eran gente rica de lo alto de la ciudad que buscaban lo que perseguían o planeaban sus próximos movimientos. La decoración en sí era sencilla. Y, sin embargo, complejo. Había muchos murales de varios ladrones, la mayoría de ellos el rey de los ladrones. Sintiendo como si hubieran examinado el lugar apropiadamente, se dirigieron a sentarse en uno de los taburetes y el hombre en la barra levantó una ceja. Jake no apartó la mirada y eso pareció satisfacerlo. Penny, ociosa, notó que un hombre mayor los miraba con curiosidad antes de prestarle toda su atención al camarero. Tan pronto como Jake y Penny, el camarero les habló. No te había visto antes. ¿Estás buscando un trabajo? ¿Quizás algo de merchandising? Puedo conseguirte algunas cosas pre-emo directamente del mercado negro. El camarero se dirigió al perro mágico. No. Penny y yo aquí solo queremos almorzar. Eso no será un problema, ¿verdad? El camarero se encogió de hombros. Siempre y cuando contengas a esa mocosa. La atrapé tratando de robar algunos cubiertos aquí. Dijo antes de mirar a Penny con una mirada seria. Te tengo echado el ojo, chico. Penny levantó las manos en señal de rendición. No robaré desde aquí. Lo prometo. El camarero todavía hizo el movimiento con la mano para transmitir el idioma que había dicho. Luego miró al dúo normalmente mientras sacaba un bloc de notas. ¿Qué quieres? Tomaré un sándwich BLT y unas papas fritas con un poco de refresco. Dijo Jake. Un jugo de manzana y una canasta de pollo y una canasta de papas fritas. Penny dijo. Tanto Jake como el bartender levantaron un poco las cejas antes de que el perro mágico preguntara. ¿Planeas llevarte algo a casa, Penny? No, solo tengo hambre, alguien quería que nos fuéramos hoy antes del desayuno por alguna razón. El diminuto ladrón le lanzó una mirada mordaz. Bueno, quería enseñarte algunas cosas mientras Finn estaba ocupado con su rey helado y las cosas de la corona. Además, quedarte en casa todo el día no es saludable para ti. Penny puso los ojos en blanco mientras el camarero se encogía de hombros, sacaba 2 tachas, servía las bebidas respectivas y se las entregaba al dúo mientras él regresaba a la cocina para hacer los pedidos. ¿Sabes? Finn dijo que solía ser un ladrón profesional. Bueno, sí, pero nunca le conté sobre la otra parte de esto, pero yo era más que un simple ladrón profesional, era un criminal notorio en mi apogeo. De hecho, solía dirigir mi propia pandilla. Penny arqueó una ceja. Sabía que él era un criminal, pero pertenecer a una pandilla era información nueva. ¿Cómo fue eso? ¿Mi equipo y yo? Jeje, fue un disturbio. Éramos como una máquina bien engrasada. Estaban Gareth, The Flying Lettuce Brothers y Tiffany. Gareth era alguien que podía influir en cualquier mujer.
Lo convertía en una excelente manera de distraer y llamar la atención sobre sí mismo. Luego están Tom y Sam, conocidos como los Flying Lettuce Brothers. Aunque son dos personas separadas, actúan constantemente al unísono, lo que los hace casi indistinguibles entre sí. El hecho de que pueden imitar voces perfectamente. Incluso podrían imitar tu voz aguda en el teléfono y yo ni siquiera lo sabría. Por suerte, solo pueden imitar voces en un lenguaje comprensible, así que si intentan imitar la voz de Lady Rainicorn, no estaría en Rainicorn. Maldita sea, esas habilidades son útiles. Relacionadas con su cambio de forma, puedo ver por qué ustedes serían increíblemente eficientes. Penny dijo antes de parpadear. Espera, son solo 3 de ellos. ¿Qué pasa con Tiffany? ¿Cuál fue su papel? Era un todoterreno. No tenía ninguno de nuestros talentos especiales, por lo que decidió convertirse en un experto en todo. Ya fuera obtener los materiales necesarios para el trabajo, así como nuestro experto en demoliciones, y un ejecutor que lucharía contra cualquiera. En realidad, fue mi mejor amigo durante bastante tiempo. Juntos, tuvimos el sueño de convertirnos en maestros criminales, sin que nadie los tocara y, honestamente, ese sueño se hizo realidad. Éramos como fantasmas, intocables y podíamos entrar, alcanzar nuestro objetivo y salir antes de que alguien descubriera que era la vida. Y, sin embargo, aquí estaba él ahora, Penny no pudo evitar notarlo. La pregunta de fondo estaba en el aire. Si era feliz con esa vida, ¿qué cambió? La confundía pensar que alguien que pudiera recordar sus días de ladrón con tanta nostalgia y terminar así ahora era moderadamente desconcertante. Se notó en su rostro, porque Jake se rió entre dientes antes de continuar con su historia. Pero todo eso cambió cuando mamá y papá finalmente croaron, dejándonos a mí, a mi hermano Hermione y a Finn, que todavía era un niño pequeño. Debido a que yo era un perro, envejecí mucho más rápido, a pesar de que ambos éramos niños pequeños en la misma época. Mismos años entonces, cuando mis padres murieron, Finn todavía era un niño pequeño en esa época, y como Hermione estaba demasiado ocupada protegiendo los tesoros de nuestra familia de los demonios, dependía de mí criar a Finn. No voy a mentir, esos fueron probablemente los años más difíciles de mi vida, tener que cuidar a un niño, pero de alguna manera logré que funcionara. Gmo finalmente apareció, siendo el cuidador cuando yo estaba fuera y continuando siendo un ladrón. Pero a medida que Finn crecía, tenía aversión a eso. Todo eso me hizo darme cuenta de que ser un criminal estaba mal. Así que finalmente corté los lazos con mi antigua pandilla y me retiré para convertirme en un aventurero con Finn. Incluso logré encontrar una novia con la que podría planear sentar cabeza. Entonces, una vez más fue Finn quien ayudó a alguien a convertirse en una mejor persona. Realmente no es sorprendente, si él era capaz de cambiar su vida, ¿quién quiere decir que no podría hacer lo mismo por otras personas en su vida? Honestamente, ni siquiera podía pensar en cómo habría sido su vida si no se hubiera unido a Finn y Jake. Tampoco quería pensar en eso. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta, una tan obvia que tenía que hacerla. Entonces, ¿exactamente por qué me trajiste aquí para robar otra vez? ¿No sería eso contradictorio? Sí, pero solo si dejas que la sensación te afecte. Necesitas mantener la cabeza en el juego e ir tras solo el puntaje. La diferencia entre tú y el resto de los ladrones aquí es que tú sabes mejor. El resto de estos tipos no lo hacen, o lo hacen y no les importa. De cualquier manera, puedes ser mejor que ellos. Los ojos de Penny se abrieron ante la sorpresa de la honestidad de Jake. Ese shock no duró mucho ya que finalmente recibieron su comida y A pesar del deteriorado estado de la ciudad, la comida siempre olía bastante bien. Buenos condimentos y una textura bastante buena. Al morder su comida, a Penny se le hizo la boca agua. Rara vez había ido a los restaurantes de la ciudad de los ladrones antes, pero maldita sea, esta era una de las mejores comidas que probaba. Mientras comía su comida y terminaba la comida con un trago de sus bebidas, Jake pagó la comida, junto con una propina. Muy bien. Ahora que estamos llenos de comida, entrenemos en las formas del robo. Anunció Jake. Ah, ¿por qué? Exclamó Penny. Jake puso los ojos en blanco. No te preocupes, lo que realmente estamos haciendo es una búsqueda del tesoro por toda la ciudad. Anoche dejé un montón de tesoros tirados por la ciudad. Los empresarios hicieron una lista de inventario de todas las cosas que faltan en la sala de botín. Toma, usa esto. Dijo Jake, entregándole una lista a Penny.
Ahora tu objetivo es recuperar todos esos objetos perdidos. Ya estoy familiarizado con su olor, así que haré un seguimiento de cuántos quedan. ¿Crees que podrás recuperar esas cosas? Al leer la lista, Penny se burló con una sonrisa. Por favor, solo con estas cosas, regresaremos antes de la cena. Confiado, está bien, veamos qué puedes hacer. Hate dijo con una sonrisa a juego con la suya.